Ministro Jennifer Crespo, y hoy yo he tenido el privilegio y la responsabilidad más que nada de compartir esta pequeña reflexión a la cual hemos titulado o he titulado Enfocados. Pero antes, ¿verdad?, de desarrollar, yo quiero presentar y quiero que usted, iglesia, me ayude a orar y a presentar esta palabra porque todo viene de Él y todo regresa a Él. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie y que me ayude a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Ciertamente, Padre, nosotros simplemente somos un vaso. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú me uses, Padre amado, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, no sea mía, de mis emociones, Señor, sino que venga de tu corazón, Padre. Yo te entrego, Señor, mis emociones, Señor, y mis deseos, Padre mío, y te pido que tú prepares, Rey, el corazón de cada una de las personas que están en este lugar, Padre amado, para que esta palabra, Señor, ministre, penetre, Padre amado, Señor, y forme así como tú lo hiciste conmigo. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Enfocados. Este ha sido el título que yo le he puesto, ¿verdad?, a esta reflexión, a esta pequeña reflexión o mensaje. Y antes de pasar, ¿verdad?, a desarrollar esta palabra, a mí me gustaría, para aquellos que lo anotan, dar una definición de la palabra, de lo que significa enfocados. Y también darle pues una connotación bíblica de lo que significa ser una persona que está enfocada. Enfoque, según la RAE, dice que es un estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones externas. Lo voy a volver a repetir. Estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones eternas. Y si buscamos, ¿verdad?, y le damos a enfoque una connotación bíblica, o cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos decir que una persona que está enfocada en Dios y en sus preceptos son aquellas quienes tienen un corazón inclinado hacia Él, quienes rigen su vida por las enseñanzas de su palabra y desean obedecerlo, porque confían en su fidelidad. Yo creo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, a lo largo del tiempo que hemos estado escuchando palabra a través de los pastores, de los diferentes pastores, que cuando nosotros hablamos de corazón en la Biblia, al revés, cuando nosotros hablamos de la mente en la Biblia, cuando hablamos de corazón, en la Biblia más que todo hablamos de la mente. Y dice esta porción de la definición bíblica que antes de regir nuestras vidas por las enseñanzas de la ley, lo primero que define a una persona que está enfocada es un corazón inclinado hacia Él. Entonces podemos decir que nuestro enfoque es un corazón inclinado hacia el Señor. Yo les voy a pedir que me acompañen al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23. Gracias. Aleluya. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Voy a darle un pequeño, ¿verdad?, introducción de que esto es el profeta Samuel respondiendo, quien era mensajero de Dios, ya sabemos, respondiendo al rey Saúl, quien fue el primer rey del pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23. Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado
la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Fuerte, ¿verdad? Pues yo voy a ponerle un poquito en contexto para aquellos que no han leído la historia de Saúl, porque esto es una pequeña porción de la palabra de la historia del rey Saúl. Este fue el primer rey del pueblo de Dios, el primer rey de Israel, que gobernó durante aproximadamente 40 años. Durante sus primeros años, ¿verdad?, donde él gobernó, Saúl, el Señor le otorgaba victorias. Y daba victorias tras victorias. Dice la palabra que fueron 20 años donde el Señor le entregaba a Saúl victorias tras victorias, conquistas tras conquistas. Y cuando yo estudiaba, ¿verdad?, la porción de esta palabra, pude notar que el éxito de sus victorias era porque él estaba enfocado. Saúl durante esos primeros 20 años estaba enfocado. Obedecía al Señor, gobernaba bajo los preceptos. Porque el rey de Israel no podía ser igual a los reyes de otras naciones. El rey de Israel no podía gobernar de la misma manera que un rey, que otro rey podía gobernar en otras naciones. El rey de Israel tenía que gobernar bajo la cobertura del Señor, bajo los preceptos de la ley de Jehová. No podía ser igual a otro, tenía que depender de él. Y durante 20 años esto sucedió. Pero hubo un tiempo donde el rey Saúl comenzó a perder su visión, comenzó a desenfocarse. El espíritu lo abandonó. El espíritu del Señor abandonó a Saúl los últimos años de su gobierno. Pues si hacemos matemática, fueron los últimos 20 años, porque gobernó 40. Se desenfocó. Y algunos de nosotros conocemos el final de la historia del gobierno de Saúl. Nada agradable, nada agradable. Yo aprendí grandes cosas estudiando toda esta historia, de antes y después del gobierno de Saúl. Aunque esto es extenso, porque la historia está en el libro de Samuel, todo el libro de Samuel, de Primera de Samuel y parte del libro de Segunda de Samuel. Aunque es extensa, nosotros podemos ver características y desarrollar y notar características en el gobierno de Saúl que nos hacen a nosotros como pueblo de Dios exhibir un Saúl en nuestras vidas. Porque esto no pasó de la noche a la mañana. No fue que Saúl se desenfocó de la noche a la mañana. No fue que él empezó a obedecer de la noche a la mañana. Esto fue pasando progresivamente. Jehová siempre mostró ser el verdadero rey de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel no era suficiente. Ellos fueron quienes pidieron un rey. Porque es que el pueblo de Dios siempre es así. Le cuesta sacar la mirada de la natural de la tierra y poner la mirada en lo celestial. A veces no necesitamos, pero sin embargo pedimos. Y el Señor les otorgó ese rey. Fue el rey Saúl. Él envía, ¿verdad?, al profeta Samuel a que unja a Saúl. Aleluya. Nos hemos olvidado un montón de veces que las promesas que Dios hace a su pueblo son suficientes. Así como el pueblo de Dios olvidó que era suficiente Jehová para ellos. Y pidió un rey. Hay características en nosotros y actitudes que nos hacen mantener la firmeza y la mirada firme en Jehová. Al propósito por el cual hemos sido llamados. Mantener la mirada puesta en Dios requiere mucho más que sacrificios en vanos. Y estamos muy acostumbrados como pueblo de Dios a pretender que porque hacemos mucho, estamos más cerca de Dios. Nos metemos en cuanto ministerio haya, porque creemos que mientras más ministerio servimos, entonces estamos más cerquita de Dios. Mire, yo con esta historia aprendí, me dio pela, mucha pela. Porque el Señor me regaló esta perla que yo hoy voy a compartir con ustedes. La obediencia a Dios requiere un sacrificio, pero a veces hacemos sacrificios que no siempre obedecen la voluntad de Dios.
Y yo estuve durante mucho tiempo sirviendo, obedeciendo mis deseos y emociones y no la voluntad de Dios. Y no entendía que muchas veces cuando servimos o cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, entonces ya no es una bendición, sino que se convierte en una maldición. Y nadie habla de eso. Nadie dice eso. Por eso es tan importante mantener la mirada puesta en las alturas. Dígale al que está a su lado, enfocados. Enfocados. Continuó, el pueblo de Israel quería, no necesitaban a un rey. Ellos querían un rey y Dios designó a uno, Saúl. Y usted sabe qué hizo Saúl. ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl cuando el profeta fue a ungirlo? Se escondió. Dice la palabra que literal se escondió detrás de unas maletas. También estudiando la palabra, dice que Saúl tenía toda la apariencia de un rey. Era un hombre alto, era un hombre apuesto, venía de una buena familia, probablemente preparada, era estudiado, elocuente. Tenía todas las características que al ojo humano es atractible, es atraído para ser un rey, para ser un líder. Y lo primero que hizo Saúl cuando fue escogido es esconderse. Y yo me siento identificada con Saúl, porque cuando yo recibí esta asignación, mire, yo no fue que dije, yo quiero, yo voy de primera. Yo me quería esconder. Y yo voy a hablar un poquito aquí de mí, si usted me permite abrir mi corazón. Quienes me conocen desde muy niña, muy pequeña, saben que yo le tenía miedo a la gente. El que yo esté parada aquí, dando una palabra, solamente Dios lo puede hacer. Porque yo duré muchos años de mi vida, desde pequeña, donde yo ni siquiera podía salir de mi casa. Le tenía mucho miedo a la gente. Era tímida, yo no hablaba, no tenía amistades, no tenía amigos, no podía gesticular una sola palabra. Muchos de los maestros y profesores en mi adolescencia llamaban a mis padres porque todos hacían equipos de trabajo y yo siempre trabajaba sola. Me escondía. Nos escondemos. Cuando tenemos una responsabilidad dentro de la obra, venimos y nos escondemos. Cuando el Señor nos llama a las 3 de la mañana para orar y hablar con nosotros, nos escondemos. Cuando Él nos asigna una responsabilidad, una tarea a cada uno de nosotros, entonces nos escondemos. Somos un Saúl. En algún momento de nuestra vida somos un Saúl. En algún área de nuestra vida nos convertimos en un Saúl. Y yo me pregunto, ¿quién puede esconderse de Dios? Si usted tiene un llamado, usted no puede esconderse de Dios, porque Dios lo va a encontrar y perseguir a donde quiera que usted vaya. Si usted se mete en una cueva, lo más profundo, Él lo va a encontrar. Si Él la llamó, lo va a encontrar. Donde quiera que usted vaya, el llamado lo va a perseguir. A donde quiera que usted vaya, el llamado lo va a perseguir. Usted no puede esconderse. Nadie puede esconderse del llamado. Pero sí podemos decidir obedecerle. Y esa es la diferencia entre el llamado y el escogido. ¿Cuánto me costó a mí entender eso? Mire, eso no estaba aquí escrito, pero yo lo voy a decir. A mí me costó años entender que la Biblia decía que muchos eran los llamados y pocos los escogidos. Y hasta hoy vine a entender que el llamado escucha la voz de Dios, pero el escogido la obedece. Esa es la diferencia entre un llamado y un escogido. Depende de nosotros. Escondemos nuestra vulnerabilidad. Nos ponemos esa máscara de apariencia. Todo es perfecto. En mi casa yo soy la mamá perfecta. Yo soy la esposa perfecta. Todo está bien. No ponemos una máscara. Yo soy cristiana y todo marcha excelente. Mentira. Mentira tras vestidores. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entregar. Hay muchas cosas donde tenemos que ir a la presencia del Señor y entregarse al Señor. No puedo más, yo te necesito. Yo te necesito.
Y yo viví mucho tiempo escondido de eso, mucho tiempo escondida. Hasta que yo no entregué lo que realmente necesitaba entregarle al Señor. Él no pudo trabajar conmigo, ni siquiera con mi matrimonio. Bueno, esa es harina de otro costal. Otro día testificaré. Saúl quiso esconderse, pero él era tan alto que no pudo. Y así es nuestro llamado. Es demasiado alto. Tú no puedes esconderte porque donde quiera que vayas, te ves. Él te ve. Y usted sabe que estudiando, pude notar que la primera razón por la cual el pueblo de Dios se esconde es por temor. Por temor. Y temor no es lo mismo que miedo, porque el miedo es un sentimiento, pero el temor es un espíritu. Y la palabra dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que nosotros nos gobierna, el que debe gobernarnos, no el espíritu de temor. El día que usted aceptó al Señor como su Señor y Salvador, el espíritu vino sobre usted a gobernar su vida. ¿Por qué sigue permitiendo que el espíritu de temor detenga el llamado que usted tiene? No podemos. No podemos caminar con el temor, porque o somos del Espíritu Santo o nos gobierna el Espíritu que santo no es. Prestar atención. Prestar atención tiene una connotación hacia mantener el enfoque. ¿Cuántas son maestras aquí? Aleluya. Yo no soy maestra. Bueno, sí, soy maestra de niños, pero no tengo el título en lo secular de maestra. Pero todas las que somos madres, porque yo soy madre, formamos también. Y los que son maestros y maestras no me van a dejar mentir, que cuando tenemos un montón de niños chiquititos, utilizamos muchos términos como no prestan atención, no tiene dominio de grupo. Mire, yo lo escuché eso por muchos años porque mi mamá es profesora de kindergarten. Qué difícil es mantener el dominio de grupo en un montón de niños de 5 años. Aleluya. Yo no lo sé, pero me imagino que debe ser muy difícil. Es muy difícil que un niño de esa edad preste atención. Es muy difícil que el niño preste atención, siga instrucciones y elabore la asignación tal cual usted la dijo. O me van a dejar mentir, ¿verdad que es muy difícil? No es fácil. No es fácil. ¿Y usted sabe qué me decía el Señor de esto? ¿Por qué yo lo comparo con esto de los niños? Porque el desenfoque, la falta de prestar atención, de enfocarte y de seguir de instrucciones, es la característica de una persona inmadura. Es característica principal de la inmadurez. La madurez espiritual nos hace distraernos. La inmadurez espiritual nos hace distraernos con facilidad. Y una persona distraída no puede seguir instrucciones. Y una persona que no sigue instrucciones no conquista, no obedece. Lo que no obedece no puede conquistar. Mire, sin obediencia no hay conquista. Si nosotros no seguimos las instrucciones, no podemos conquistar. Enfocados. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Yo pedí permiso antes de contarlo. Hace unas semanas atrás, mi hija Alison, que está en plena adolescencia,
Love you. Yo estaba notando un comportamiento en ella que no era muy común. Porque desde que Allison llegó a mi vida, siempre ha sido una niña muy obediente. Siempre. Lo sigue siendo. Pero vi un comportamiento muy extraño. Y además estaba recibiendo la alerta del Espíritu Santo. Algo estaba pasando y yo no sabía qué. Comencé a orar, hablé con su papá. Algo estaba sucediendo. El comportamiento de ella no era nada normal. Pero como el que está en la luz se encarga de sacar lo que está oculto, llegó el momento en donde nos enteramos qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba sucediendo era que había bajado sus calificaciones. Gracias, pastora. Porque gracias a Dios tenemos gente en la iglesia que nos ayuda a caminar. No estamos solos. Ella había bajado sus calificaciones. Y yo la honro porque tuvo la valentía de acercarse primero a sus pastores y después se acercó a nosotros y nos los dijo. Y yo comprendí lo que estaba pasando. Y cuando fuimos más allá nos dimos cuenta que había una distracción en su vida, que estaba haciendo que ella había perdido el enfoque. Esto no nada más nos distrae a los niños, también nos distrae a los adultos. Había perdido el enfoque. Y como ella había perdido el enfoque, pues obviamente no seguía instrucciones. Y como ella no seguía instrucciones, bajó sus calificaciones. Desenfocada. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la distracción. Bueno, cuento largo corto, trabajamos en quitarle las distracciones a Allison, trabajamos en que ella se enfocara mucho más en su escuela. Gracias al Señor y para su gloria, pues ya está saliendo mejor, ya está pasando todas sus asignaciones, sus tareas y pues va a conquistar el año escolar. Pero lo que quiero llevarte, y con este pequeño testimonio, es que así nos pasa a nosotros también. Como hijos de Dios, a veces nos desenfocamos. A veces vienen estas pequeñas zorras que predicaba pastora Karimar y poco a poco van desviando nuestra mirada, van desenfocando nuestro camino y cuando menos acuerde, bajamos las calificaciones. No estamos caminando en el llamado, no estamos caminando a donde el Señor dijo que camináramos. Perdemos el enfoque. Y nosotros estamos creados para caminar en las alturas. Mire, cuando estábamos adorando y cuando pastora estaba diciendo, yo estaba, pastora, eso es lo que voy a predicar. Cuando la distracción llega a nuestras vidas, perdemos la perspectiva y bajamos la mirada. Nos desviamos del propósito. Porque es que comenzamos muchas veces también a confiar más en nuestras habilidades que en el que nos las da. En nuestros dones y talentos que en aquel que los puso en cada uno de nosotros. Nos convertimos en autónomos y autosuficientes y esto fue lo que le pasó a Saúl. Él se creyó su propio Dios. Dejamos de seguir instrucciones, perdemos la fe en Dios y tomamos decisiones sin consultarle. A veces creemos que son buenas decisiones, pero si no le consultamos y si él no te las aprueba, aparentemente puede estar bien, pero no es eterno. Todo lo que viene del Señor es eterno. El Espíritu del Señor estaba en los primeros años sobre Saúl. Pero Saúl bajó la visión. Bajó su nivel de fe. Comenzó a dudar y la duda invalida lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La duda invalida el nivel de fe que nosotros podamos tener. Aleluya.
La duda nos hace perder el enfoque, y perder el enfoque cuando estamos caminando hacia la promesa es muy peligroso. Mire, iglesia, es momento de levantar la mirada. Nosotros tenemos, mire, la tierra prometida allí enfrente. Es más, ya estamos en lo espiritual pisando la tierra prometida. Es hora de que la iglesia se levante. Es hora de que la iglesia comience a enfocarse y levantar su mirada. Tenemos que comenzar a creer. Declare sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre su esposo, sobre su esposa. Declare sobre su finanza. Declare sobre su enfermedad. Declare. Mire, Jesús estaba cuando estaba frente al sepulcro de Lázaro. Y hace unas semanas atrás el Señor me ministraba fuertemente en esto. Porque es que estaba frente a un muerto. 4 días tenía Lázaro muerto. Olía mal. Como dice pastora, a flores no olía. 4 días muerto. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta del Señor ante la falta de fe de Marta? Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Usted se le para a Jesús enfrente y usted frente a un muerto y dice, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Qué difícil es caminar en fe, o no, pero no imposible. A veces de la boca para afuera decimos, sí, yo tengo fe. Para encontrar un parking en Walmart, ¿verdad, pastor? A veces decimos que tenemos fe para conseguir, no sé, una cita médica el día y la hora que usted deseaba. Mire, caminar en fe fue lo que hizo Abraham, que agarró su hijo, el hijo de la promesa, caminó montaña arriba con el cuchillo en mano a obedecer y presentarlo en holocausto porque el Señor le dijo que lo hiciera. Eso es caminar en fe. Caminar en fe es pararse frente a la enfermedad, al diagnóstico de cáncer y decir que retrocede en el nombre de Jesús. Eso es caminar en fe. Caminar en fe es decirle, a mí no me gobierna la ansiedad, a mí no me gobierna la depresión, a mí me gobierna el espíritu de amor y de dominio propio. Eso es caminar en fe. Porque si Dios dijo, Dios hizo, no es que hará. Dios hizo antes de que Dios mandara a decirle a Abraham, ya él tenía la provisión, el carnero ya estaba ahí. Y muchas veces nos quedamos llorando. Yo estuve ahí muchas veces. La provisión estaba frente a mí y yo todavía llorando la pérdida. Aleluya. El problema de Saúl, mire, no fue el desenfoque. El problema de Saúl fue que no redireccionó su visión. El problema de Saúl fue que él hizo de él mismo su propio Dios. Y Dios no se equivocó al elegir a Saúl. Muchos podrán decir, bueno, pero ¿para qué lo eligió? Dios no se equivoca al elegirlo. Somos nosotros quienes decidimos quedarnos en la condición en la que estamos o avanzar. Él no se equivocó al elegir a Saúl. Fue Saúl que no redireccionó su visión, se desenfocó y desobedeció al Señor. Nunca se acercó con arrepentimiento, sino que lo que hizo fue presentar excusa. Excusa tras excusa. Mire, cuando Alison se desenfocó, cuentico que les acabo de echar. Mire, se le echó la culpa al maestro, al director, al yo no sé qué, a la escuela, tal. ¡Excusa! Así es. Nos llenamos de excusas, hermano. Cuando nos enfocamos, le echamos la culpa. Es que son demasiadas horas. Es que está mucho tiempo en la iglesia. Es que sirvo aquí, allá y estoy cansada. Es que yo trabajo y me levanto temprano. Excusas. Es nuestra decisión como pueblo de Dios permanecer en la dirección equivocada o volcar nuestra mirada hacia lo alto.
reconocer que hemos fallado. Esa es nuestra decisión. Esa es nuestra responsabilidad. Que hemos necesitado de su intervención, pero por dudar preferimos actuar sin su aprobación y comenzamos a desobedecer. Y algo que el Señor me dijo porque a veces pensamos que porque no estamos en una posición de liderazgo dentro de la iglesia, entonces no somos líderes. Nosotros somos líderes en todo momento. Usted sabía, hermano, y le estoy hablando a la iglesia, que usted es embajador del reino de los cielos. En donde sea que usted se posicione, usted es un líder de la palabra del Señor. En todas partes a donde usted vaya, usted se posiciona como un líder de la palabra del Señor. Y algo que el Señor me entregaba es que la visión distorsionada de Saúl también desvió el enfoque de su pueblo, porque el pueblo es el reflejo de su líder. Lo voy a volver a repetir, el pueblo es el reflejo de su líder. Y si su visión está distorsionada, ¿qué le estamos entregando nosotros a las próximas generaciones? Pregúntese, ¿qué le está entregando usted a sus hijos? ¿Qué le está dando usted a sus hijos? Aleluya. El problema de Saúl es que quiso agradar también. Él quiso agradar al pueblo de Dios. Pero el que agrada a todos desagrada a Dios. Porque es que nosotros no estamos no estamos llamados a hacer azúcar. Mire, yo tenía esta guerra. Porque cuando el Señor me llamó un día a predicar la palabra o a dar reflexión, ¿verdad?, de su palabra, toda la palabra que me daba era palabra de... Y yo decía, Señor, pero dame una palabra de amor. Y el Señor me decía, ¿quién te dijo a ti que la corrección no es amor? Es que la palabra no está para dejarnos igual ni para pasar la mano. La palabra está para que nosotros seamos transformados. Porque si nosotros no necesitáramos ser transformados, entonces ¿para qué le servimos al Señor? ¿Para qué venimos a escuchar palabra? Necesitamos ser transformados. Y esa es la misión de la palabra. Ser transformado. Si a usted no le incomoda la palabra, mire, usted no está haciendo nada. Usted simplemente está siendo oidor. Aleluya. La consecuencia de Saúl no vino por el desenfoque, vino por la desobediencia. No solo Dios lo rechazó como rey, que sí, fue una consecuencia muy dura. Pero el hecho de que el pueblo de Dios se dividiera, huyera, la casa de Saúl se vino en caos. El ejército israelí, junto con sus hijos, fueron asesinados. Esa fue la consecuencia de su desenfoque. Y los otros días el Señor me levantaba y me decía, porque es que el beneficio del enfoque es la multiplicación. Mira, el primer mandato que le hizo Jehová a Adán y Eva en el huerto de Edén fue que se multiplicaran y fueran fructíferos. Ese fue el primer mandato. ¿Usted ha leído la misión de esta casa? Yo le estoy hablando a la iglesia. Nosotros estamos llamados a ser enviados a la gran comisión. Nosotros estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a la multiplicación. Pero si no estamos enfocados, ¿cómo piensa usted que no vamos a multiplicar? Recuerde, sin obediencia no hay conquista. Fíjese que aunque Saúl fue primer rey de Israel, el rey más importante, adivinen quién fue. David. Una de las cosas que el Señor también me mostraba en esta historia, en que mientras Saúl estaba gobernando bajo sus propias emociones, deseos, ya le estaba preparando otro rey. Él estaba formando el corazón de otro rey en el anonimato. Porque es que muchas veces nosotros queremos ser exhibidos, pero nos cuesta pagar el precio. Nos cuesta pagar el precio de la presencia. Aleluya.
Esto lo aprendió muy bien el rey David, antes de ser rey. David aprendió adorando. Rindió su adoración a Dios. Adoraba a Dios en todo momento. Y aunque también tenía debilidades. Y durante su reinado muchas veces también se desenfocó. Pero usted sabe cuál era la diferencia. Que siempre iba a los pies del Señor y se arrepentía delante de su presencia. Y no pecaba más. Él confiaba plenamente en el Señor. El enfoque trae obediencia y la obediencia trae la fructificación. Y usted sabe cuál fue la mayor recompensa de David. No solamente que hoy lo recordemos como el rey más importante del pueblo de Israel, sino que Jesús, aquel que murió en la cruz para salvarte a ti y a mí, vino del linaje de David. Ese fue su legado. El autor y consumador de nuestra fe viene del linaje de un hombre al cual el Señor bautizó como un hombre conforme a su corazón. Recuerden, un corazón inclinado a Él. Es un corazón enfocado. Aquel por el cual tú y yo somos salvos, y estoy hablando de Jesús. Gracias a su sangre, hoy podemos ir delante de su presencia y pedir perdón. Y no vamos a ser rechazados. Aquel que nos ha dejado su Santo Espíritu para que nos gobierne. Hoy nosotros decidimos dónde poner la mirada. Hoy nosotros somos quienes decidimos si nos tenemos que levantar o continuamos en la condición de desenfoque. Mire, cuando nosotros nos desenfocamos, comenzamos a invalidar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es hora y es momento de que la iglesia se levante, de que comience a caminar en fe, de que comience a caminar bajo las instrucciones y los preceptos del Señor. Porque es que ya no podemos ser una iglesia fluctuante. No somos niños para que nos estén dando leche espiritual. Ya nosotros estamos para digerir la carne. Es la hora, hoy es el día, mire. Y la adoración desde el inicio, la oración, el tiempo nos ha llevado a despertar, iglesia. Es momento de que despertemos. Es momento de que enfoquemos nuestra mirada nuevamente y la volquemos hacia el Señor. Porque Él ha venido. Él ha venido, dice, a devolver la vista al que está ciego, a darle libertad al que está cautivo. No es posible que todavía el pueblo de Dios siga detenido por la depresión, por la ansiedad. Ya no estamos para eso, es momento de avanzar, porque los tiempos se acortan. Aleluya. Tenemos que comenzar a avanzar hacia el propósito. Y yo voy a terminar con una porción de la palabra. Una porción que dijo el rey David. Y con esto termino. Está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, del 28 al 29. Aquí se mencionó que cuando nosotros estamos enfocados, vemos los frutos y todo lo que el Señor nos da en bendición es eterno. Y David entendió muy bien eso. Y le dice, pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Eso solo lo recibe aquel que se enfoca. Amén. Gracias.